Hola a todos, bienvenidos nuevamente. En esta ocasión vamos a ver cómo asociar un esquema de permisos a un proyecto en Jira. Bien, en este momento ingresé a el proyecto Aprendiendo Jira, ¿sí? Con el usuario administrador de la plataforma, ¿sí? Usuario 1 Jira Tutoriales. Para asociar un esquema de permisos en particular a un proyecto en Jira, lo que debemos de hacer es ir a cambiar el esquema de permisos y seleccionar aquel que queremos utilizar. Esto lo podemos hacer con un usuario que sea administrador de la plataforma o con un usuario que sea administrador del proyecto. Bien, para cambiar el esquema, entonces vamos, estando en el proyecto, vamos para la parte izquierda de la pantalla y bajamos a buscar la configuración del proyecto. Le damos clic ahí. Bien, vemos que se nos cargan unas opciones. Vamos a ir a buscar la parte que dice permisos. Bajamos y acá encontramos permisos, damos clic en permisos. Bien, vemos que nos carga la pantalla con el esquema de permisos que tiene actualmente este proyecto. Ese esquema de permisos se llama esquema de permisos de software de AJ. Vemos que el listado de actividades que se pueden realizar en este proyecto es bastante amplio. Son muchas las actividades que podríamos entrar a editar para que un usuario, rol o grupo específico tenga permiso para hacer cada una de estas actividades. Entonces, si nosotros tenemos una configuración particular para los permisos de todos nuestros proyectos, no es nada práctico al crear un proyecto ir a editar uno a uno todos estos permisos. Lo que debemos de hacer es crear un esquema de permisos nuevo, que puede ser como el que creamos en el video pasado, el esquema de permisos, un esquema de permisos estándar, asignar a cada una de estas actividades los roles que nosotros creemos pertinentes y luego, más bien, cada que creemos un proyecto, lo que hacemos es venir a esta pantalla y cambiar este esquema por el esquema que nosotros deseemos, en este caso el esquema estándar. Entonces, estando aquí en la pantalla de esquemas de permisos de nuestro proyecto, vamos a la parte superior derecha y vemos este botón que dice acciones. Damos clic en acciones y tenemos dos opciones: editar los permisos, que ya lo vimos en un video anterior, o utilizar un esquema diferente. Para cambiar el esquema del proyecto le damos clic aquí en utilizar un esquema diferente. Bien, se nos carga esta pantalla que dice asociar esquema de permisos al proyecto, y acá en esta lista desplegable podemos seleccionar cualquiera de los esquemas de permisos que tenemos en Jira. Actualmente el proyecto tiene este esquema de permisos de software de AJ. Vamos a asociarle a este proyecto un esquema diferente, por ejemplo Default Permission Scheme. Le damos clic allí y le damos en este botón que dice asociado. Bien, nos trae a la pantalla del esquema por defecto, que es el Default Permission Scheme, y con esto ya nos muestra que en el proyecto Aprendiendo Jira tenemos el esquema de permiso Default Permission Scheme como esquema del proyecto, como esquema de permisos del proyecto. Bien, y eso es todo. De esta manera podemos cambiar el esquema de permisos de nuestro proyecto. Ya en este proyecto Aprendiendo Jira, los permisos para hacer cualquiera de estas actividades están definidos o están determinados por este esquema de permisos. Bien, como ejemplo vamos a ver cómo asociando un esquema de permisos diferente, o sea, cambiando el esquema de permisos de un proyecto, cambian los permisos en dicho proyecto. Entonces, acá en la parte de abajo de este título del esquema de permisos vemos que dice compartido por un proyecto. Si le damos clic allí, nos muestra el proyecto o los proyectos que están utilizando este esquema. En este caso tenemos solo uno, que es el proyecto Aprendiendo Jira. Bien, este proyecto está usando este esquema de permisos como se lo acabamos de asignar. Ahora, si miramos este esquema de permisos, vemos que acá en borrar incidencias se le ha concedido ese permiso de borrar incidencia al rol de proyecto miembro del equipo, ¿sí? Entonces cualquier usuario del proyecto Aprendiendo Jira que tenga este rol de miembro del equipo va a tener permiso para borrar incidencias, según lo define este esquema de permisos. Bien, entonces ingresemos al proyecto con otro usuario. Vamos a ingresar acá con el usuario 2. Bien, si cogemos cualquiera de estas historias de usuario, por ejemplo, historia de usuario 2, y le damos clic derecho para intentar eliminarla, le damos acá en eliminar, nos abre la pantalla para confirmar que queremos eliminar esta historia de usuario. Si le damos acá en el botón borrar, se va a eliminar. O sea, vemos que tenemos el permiso para eliminar esta historia de usuario. ¿Por qué? Porque este usuario 2, tiene el rol de miembro del equipo, y ese rol de miembro del equipo puede borrar incidencias en el esquema de permisos actual. Bien, vamos a cancelar, cambiamos nuevamente de usuario
y vamos a cambiar el esquema de permisos, ¿sí? Volvemos al proyecto Jira, aprendiendo Jira. En la parte izquierda nos vamos a configuración y en configuración buscamos permisos. Bien, entonces vamos a cambiar este esquema de permisos, o sea, vamos a asociar un esquema de permisos diferente a este proyecto. Le damos en la parte superior derecha donde dice acciones, le damos clic, nos muestra editar permisos o utilizar un esquema diferente. En este caso le vamos a dar en utilizar un esquema diferente. Se nos abre esta pantalla y en esta lista desplegable vamos a escoger el que queramos. En este caso vamos a escoger el que dice esquema de permisos de software de AJ. Bien, le damos en asociado para que le asocie a ese proyecto el esquema de permisos. Bien, aquí ya nos muestra, ya estamos en este nuevo esquema de permisos que quedó asociado al proyecto. Si bajamos y buscamos borrar incidencias, vemos que el rol de proyecto miembro del equipo no tiene permisos para borrar incidencias. Bien, como ya cambiamos el esquema, si ingresamos nuevamente con el otro usuario, cambiamos al otro usuario, refrescamos la página, vamos a darnos cuenta de que como tiene un esquema de permisos diferente, se lo asociamos uno diferente, ya no va a tener permisos para eliminar la historia. Miremos, seleccionamos la misma historia, le damos clic derecho y le damos en eliminar. Y nos muestra un mensaje de error que nos dice, parece que has intentado realizar una operación para la que no tienes permiso. Esto es debido a que asociamos un esquema de permisos diferente. Bien, eso es todo por este video. La idea era mostrar cómo cambiar el esquema de permisos en un proyecto en Jira. Si este video te ha sido de utilidad, por favor suscríbete al canal, dale like y no olvides darle clic a la campanita para que te notifique cuando suba nuevos videos sobre Jira. Nos vemos en el próximo video.